Nicolás levantó su copa como si estuviera brindando por un maldito ascenso. Empaca tus cosas, perdedor. La casa se pone a la venta. La sala se rió. Algunas personas aplaudieron. Ni siquiera miré a mi alrededor para ver quiénes eran. Me llamo Carlos. Tengo 58 años. Ahora vivo en Hidalgo. No siempre fue el plan. Hace 5 años, tenía mi propia empresa de construcción en Monterrey. Construcciones personalizadas, remodelaciones, un equipo sólido, 2 camionetas en la entrada, un depa con vista y una mujer con la que pensé que me casaría, Sofía. Llevábamos juntos 4 años. Las cosas eran estables. Yo era estable. Entonces recibí la llamada. Era Nicolás, mi hermano pequeño, siempre usando algún reloj carísimo y hablando de los cambios del mercado como si a alguien le importara un carajo. Dice, papá no está muy bien. Olvidó pagar la factura de la luz. El jardín parece una jungla. Le pregunté qué estaba haciendo al respecto. Hizo una pausa. Estoy hasta el cuello, hermano. Entre el fondo de inversión y los torneos de voleibol de las niñas, vivía a 30 minutos de distancia. 30. Jimena, nuestra hermana, estaba en Chiapas con su marido, el dentista. 3 hijos, un golden retriever y una piscina en el fraccionamiento. Apenas llamaba a papá una vez al mes. Así que, sí, me tocó a mí. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Hice una maleta, le dije a mi capataz que se encargara del negocio por unos meses, le dije a Sofía que volvería antes del final del verano. 5 años después, todavía estoy aquí. Sofía siguió adelante. Nunca la culpé. Papá estaba hecho un desastre. Después de que mamá falleció, simplemente se desmoronó. Dejó de comer. Olvidó cómo funcionaba el microondas. La artritis hacía de cada paso una apuesta. El duelo hizo el resto. Me hice cargo, administré sus medicamentos, pagué las facturas, corté 3 acres de césped en pleno julio, cociné, limpié, lavé sus malditos calcetines. Ni un solo fin de semana libre. Nadie ofreció ayuda. Ni Nicolás, ni Jimena. Nadie siquiera preguntó cómo estaba yo. ¿La casa? Es la que mamá heredó de sus padres. Un rancho de ladrillo, 2 pisos, contraventanas rojas, un columpio de porche que cruje, 3 acres de buena tierra. No es solo una casa, es familia. Es historia. Cada clavo en ese lugar cuenta una historia. Hace 2 años, papá conoció a una mujer llamada Marisol en su clínica. Dijo que era enfermera. Se casaron 6 meses después. Al principio, parecía servicial. Lo llevaba a las citas, cocinaba, lo cuidaba. Pero pronto empezó a hacer preguntas sobre la casa. Nicolás y Jimena aprovecharon la excusa. Ahora tiene a Marisol, dijeron. Puedes volver a casa. Pero yo sabía que no era así. Papá todavía tenía días malos. Olvidaba cuál era su habitación, se caía al intentar sacar la basura. Marisol solo quería que me fuera. Me quedé, y la gente empezó a hablar, a susurrar sobre cómo estaba viviendo de gorra, viviendo de la pensión de papá, siendo controlador. Que hable. Salí del porche, me subí a mi camioneta y llamé a Marco. Ni siquiera esperé a que dijera hola. Solo dije, está sucediendo. Me senté allí con el motor en marcha y las manos temblando sobre el volante. No por miedo, solo por ira. Años de ella, metida bajo mi piel como astillas. En el segundo en que mamá murió, toda la dinámica cambió. Ella era el pegamento. Mantenía los cumpleaños en el calendario, se aseguraba de que nos llamáramos, nos presionaba para que apareciéramos. Y cuando ella se fue, Jimena se ocupó de sus hijos, Nicolás se ocupó más de sus cuentas bancarias, y yo me quedé sosteniéndolo todo. Nadie me pidió que diera un paso al frente. Simplemente lo hice porque papá necesitaba a alguien y no había nadie más. Tan simple como eso. Entonces apareció Marisol, y por un segundo, pensé que tal vez las cosas cambiarían de nuevo. Tenía una voz tranquila, manos suaves, dijo que había sido enfermera,
trajo estofado de ternera una noche, llevaba una blusa de lavanda y perlas falsas, dijo todas las cosas correctas, sonreía mucho. Pero de inmediato, pequeñas cosas me molestaron. Se quedaba mirando la línea de la propiedad y preguntaba, ¿cuántos acres son esto de nuevo? Oh, este porche se vería genial con una malla. ¿Alguna vez has pensado en modernizarlo? Preguntaba cómo estaba escriturada la casa, quién pagaba los impuestos, cosas que no parecían una conversación casual. Traté de no sacar conclusiones precipitadas, pero cada vez que mencionaba el cuidado de papá, sus medicamentos, sus lapsus de memoria, como necesitaba ser supervisado al bañarse, ella decía, «Estás exagerando, Carlos. Tu padre está bien». No estaba bien. Olvidó cómo funcionaba el control remoto del televisor. Me llamaba Jaime, su viejo amigo de la armada. Pero para Nicolás y Jimena, Marisol era una bendición. Realmente ha dado un paso al frente, dijo Jimena. Ya has hecho suficiente. Nicolás era peor. Un día nos sentamos en el patio y lo soltó. Tenemos que hablar de un asilo de ancianos. Casi tiro mi cerveza. ¿Hablas en serio? Se inclinó hacia adelante como si estuviera siendo razonable. No va a mejorar. Y este lugar, ahora vale una fortuna. Ahí estaba. Le dije que la casa no se iba a ninguna parte. Él dijo, no es solo tu decisión, Carlos. Las cosas cambiaron rápido después de eso. Marisol dejó de permitirme organizar los medicamentos de papá. Empezó a comprar nuevos frascos de pastillas que no reconocía. Decía que el médico los había cambiado, pero nunca daba nombres. Revisé las etiquetas. La mitad de ellas no tenían su nombre. Luego empezó a interceptar el correo. Dijo que era confuso para Javier ver tantas facturas. Encontré una metida en su bolsa de tejer. Un aviso de predial vencido. Los archivos del banco se reorganizaron. Su chequera desapareció. Las contraseñas cambiaron. Así que empecé a tomar notas. Horas, fechas, fotos. Todo lo que veía, lo anotaba. No en mi teléfono, bolígrafo y papel. A la antigua, más fácil de esconder. El tío Ramón fue el único que me creyó. Llamaba todos los jueves, sin importar lo enfermo que estuviera por la quimioterapia. Conducía una vez al mes desde Guadalajara con un termo de café y una bolsa de donas. Decía, conozco a mi hermano. Nunca vendería esta casa. Cuando Marisol se enteró de que Ramón venía más a menudo, se volvió hostil. Lo llamó entrometido. Me llamó codependiente. Dijo que me estaba aferrando a una casa y a un pasado. La dejé decir lo que quisiera porque yo veía a mi padre deambular por los pasillos a las 3 de la mañana susurrando el nombre de mamá. Lo veía ponerse crema de afeitar en el cepillo de dientes. Lo ayudaba a ponerse los calcetines cuando sus dedos ya no podían agarrar. Esto no era solo una casa. Aquí fue donde papá y yo arreglamos el techo juntos durante una tormenta eléctrica cuando yo tenía 13 años. Donde mamá me enseñó a cocinar chili en esa olla de cocción lenta amarillenta que todavía está en el mostrador. Donde papá se sentaba en el porche cada 4 de julio e inventaba historias de guerra descabelladas solo para hacer reír a los niños del vecindario. Y Marisol, ella quería borrarlo todo. Pero me quedé. No importaba lo incómodo que intentara hacerlo. No importaba si Nicolás y Jimena ponían los ojos en blanco cuando llamaba. Porque Javier todavía me necesitaba, y no lo iba a dejar atrás. Ni por ellos, ni por nadie. El primer tipo apareció un martes por la mañana. Estaba rastrillando hojas en el jardín delantero cuando lo vi en la parte de atrás, simplemente de pie con una tabla con papeles, de unos 30 y tantos años, pantalones caqui, un chaleco de lana con una marca. Ni siquiera se inmutó cuando aparecí por el costado de la casa. Le dije, ¿puedo ayudarle? Sonrió como un pinche agente inmobiliario. Oh, solo estoy revisando los linderos. Marisol dijo que estaba bien. Esa fue la primera señal de alerta que no pude ignorar. Las siguientes 2 semanas, más gente vino. 2 mujeres con muestras de tela y cuadernos, un tipo con un dron. Marisol afirmó que eran amigos con ideas de remodelación. Cuando le pregunté por qué estaban en nuestro patio trasero midiendo el patio, se encogió de hombros y dijo,
no hace daño pensar en el futuro. La misma semana, noté algo raro en el pastillero de papá. Los colores estaban mal. Vacié la caja y revisé cada frasco. Una etiqueta no tenía su nombre. La pastilla era un sedante, fuerte, nada que el doctor Pérez hubiera recetado jamás. Acaparé a Marisol en la cocina. ¿De dónde salió esto? Lo miró y dijo, es de una receta antigua. Estaba tratando de ayudarlo a dormir. Esa no es tu decisión. Se volvió hacia su té y dijo, quizás si no estuviera respirando en la nuca de todos, él dormiría bien. Esa noche, pedí 2 cámaras de seguridad interiores, de las ocultas. Una en la sala de estar y otra en la cocina. No se lo dije a papá. No se lo dije a nadie. 3 días después, tenía imágenes de ella triturando pastillas en su avena. No dormí. Tampoco comí mucho. Tomé el teléfono de Javier mientras dormía la siesta y revisé los mensajes de texto. Encontré una conversación enterrada bajo un contacto llamado N mensajes que se remontaban a meses antes de que Marisol lo conociera en la clínica. Nicolás. Leí cada mensaje 2 veces. Planearon esto. Él le dijo cuándo presentarse en la clínica, qué decir, cómo acercarse. Le prometió que obtendría su parte una vez que se vendiera la casa. Se me trabó la mandíbula con tanta fuerza que sentí como un calambre. Primero llamé al tío Ramón. Escuchó, no interrumpió, y luego dijo, es el momento. La siguiente llamada fue a Marco, un viejo amigo de la universidad, ahora un abogado especializado en derecho familiar en Pachuca. Le conté todo. Le envié las imágenes, los textos, la etiqueta del frasco de pastillas. Él dijo, prepararé lo que necesites. En una semana, lo teníamos todo. Un nuevo poder notarial para actos de dominio y pleitos y cobranzas con la firma de Javier y un testigo. Un poder notarial de firma mancomunada, yo y Marco. Una carta notariada que declaraba el deseo de Javier de permanecer en el hogar hasta la muerte o incapacitación mental total, evaluada únicamente por el doctor Pérez. Lo hicimos todo bajo el radar de Marisol, silencioso, legal, sólido. Javier estaba tembloroso pero aún lo suficientemente lúcido para entender lo que estaba firmando. Me miró a los ojos y dijo, confío en ti, hijo. Escondí los documentos en su vieja caja de aparejos de pesca, la que está debajo de las escaleras del sótano con el candado oxidado y la calcomanía descolorida de los diablos rojos en la parte superior. Nadie más que yo sabía que esa caja existía. Marco dijo que la próxima vez que intentaran algo, teníamos que estar listos. Yo dije, lo harán en la fiesta. Ni siquiera dudó. Entonces estaremos allí. El tío Ramón también se ofreció a venir. Dijo que traería al doctor Pérez si fuera necesario. Me mantuve callado esa semana, seguí el juego. Marisol estaba animada, zumbando como si estuviera organizando una gala elegante. Eligió centros de mesa, pidió catering, invitó a medio pueblo. Limpié la casa como de costumbre. Preparé las costillas de Javier el día anterior, imprimí las fotos para la presentación, esperé a que cayera el martillo. Porque ahora no solo estaba encabronado, estaba preparado. Lo primero que noté fue el vestido de Marisol. Satén azul marino, tacones altos, perlas demasiado grandes para ser reales. Parecía que estaba organizando una gala de caridad, no la fiesta de cumpleaños de un hombre de 70 años en el patio trasero. Flotaba como una política, dando besos al aire a gente que apenas conocía, prodigando cumplidos. Me quedé en la parrilla, pinzas en mano, observándolo todo. Se dirigió directamente a un tipo con saco deportivo y gafas de sol. De unos 40 y tantos, pelo con gel, un bronceado como si no hubiera visto un día de trabajo honesto en años. Carlos, llamó, todas sonrisas. Ven a conocer a Mauricio. Es un amigo. Ayuda a gente como nosotros a liberar el potencial de las propiedades. Asentí, volteé una costilla, no le di la mano. Él tampoco la ofreció. Las mesas plegables estaban vestidas con manteles blancos, velas parpadeando aunque el sol aún no se había puesto. Marisol había impreso pequeños menús con el nombre de Javier en la parte superior, como si estuviera marcando su maldita vida. Nicolás y Jimena llegaron tarde, ambos vestidos como si se dirigieran a una subasta de vinos. Sin hijos, sin disculpas.
Nicolás me dio el más breve de los asentimientos. Jimena ni siquiera me miró. La cena estuvo bien. Javier estaba en buena forma, sonriendo, asintiendo cuando la gente le hablaba, incluso hizo algunas bromas. Cuando le di un plato, me dio una palmadita en la mano. Pude darme cuenta de que me reconocía, aunque no pudiera recordar qué día era. Después del postre, saqué el proyector, lo instalé justo enfrente del columpio del porche, las luces atenuadas, música ranchera baja de fondo. El vídeo con las fotos tuvo el efecto que yo quería. Papá en su uniforme de la armada, papá enseñándome a pescar, él y mamá bailando en la cocina. Javier sonrió. Se le llenaron los ojos de lágrimas con la foto de él sosteniendo a Jimena de bebé. Entonces Nicolás golpeó su copa. Sonrisa falsa, postura perfecta. Brindemos por papá, dijo. 70 años y todavía dando guerra. Todos aplaudieron. Mantuve mis ojos en él. Conocía ese tono. Se aclaró la garganta. Tenemos algunas noticias esta noche. Como todos saben, la salud de papá ha sido un desafío. Necesita un cuidado más completo, y hemos decidido que es hora de un cambio. Marisol se puso a su lado, sonriendo como si acabara de ganar una rifa. Mauricio se acercó con una carpeta de folletos y documentos. Vi una impresión de Inmuebles 24 desde el otro lado de la mesa. Javier me ha dado el poder notarial, continuó Nicolás. Así que, la casa saldrá al mercado esta semana, y él se trasladará a un centro de cuidado para personas mayores en Tula que está mejor adaptado a sus necesidades. El aire se esfumó de la habitación. Unos pocos amigos de Marisol de hecho aplaudieron. Javier parpadeó, miró a su alrededor, confundido. Pero íbamos a ir a Valle de Bravo. Marisol le puso la mano en el brazo. Nicolás soltó una risa corta. Eso es solo una fantasía que Carlos te metió en la cabeza, papá. Vi rojo. Mi tenedor golpeó el plato con un ruidajo. Me levanté, miré directamente a Javier. Parecía perdido de nuevo, como un hombre que se despierta en la casa equivocada. No dije una palabra, simplemente me di la vuelta y salí por la puerta principal, hacia la entrada donde el aire era más fresco y real. Saqué mi teléfono y llamé a Marco. Contestó de inmediato. Dime que es el momento. Es la hora de actuar, dije. La siguiente llamada fue al tío Ramón. Directo al buzón de voz, pero sabía que lo vería y vendría. Miré hacia la casa, la luz se derramaba por las ventanas, las voces se hacían más fuertes adentro, Marisol riendo como si nada estuviera mal. Pensaron que lo tenían todo atado. Pensaron que me rendiría como un perro vago que se había quedado más de la cuenta. No sabían que yo tenía los documentos reales. No sabían con quién diablos se estaban metiendo. Los faros barrieron la entrada justo cuando la voz de Nicolás se elevaba en el interior. El viejo Ford de Marco llegó primero, luego la carcacha Chevrolet del tío Ramón. Ramón salió lentamente, con los hombros caídos, pero sus ojos fijos en la casa como un hombre que se dirige a una pelea. El doctor Pérez salió del asiento del pasajero de Marco, sosteniendo una delgada carpeta. Nadie dijo una palabra. Simplemente subimos juntos al porche. Adentro, la fiesta se había convertido en un zumbido de susurros y tintineo de copas. Marisol se quedó congelada a mitad de frase cuando la puerta se abrió. La sonrisa de Nicolás se desvaneció. Marco no esperó una invitación. Pasó junto a Marisol y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: esta fiesta se acabó. Nicolás levantó la voz. Disculpe. ¿Quién es usted? Marco Benet, abogado. Represento los intereses de Javier Miller. Tiene que irse, dijo Nicolás. Esto es propiedad privada. Marco le dio la espalda. No hasta que aclaremos algo. Di un paso adelante, dejé una USB sobre la mesa de centro. Todos siéntense. Marisol intentó tomarlo a broma. Carlos, ¿qué es esto? La ignoré. Papá, siéntate ahí mismo. Javier parecía asustado pero obedeció. El tío Ramón se sentó a su lado, con la mano en su hombro. Nicolás infló el pecho. Papá ya me dio el poder notarial. Estás perdiendo el tiempo.
Marco sacó 2 paquetes grapados de su maletín y le entregó uno a Nicolás y otro a Marisol. Este es el poder notarial para actos de dominio y pleitos y cobranzas actual, firmado y notariado el mes pasado. Se requiere firma mancomunada. Javier Miller y Carlos Miller. Nicolás hojeó las páginas como si pudiera hacerles agujeros. Esto no es válido. No es competente. El doctor Pérez habló por primera vez, tranquilo, firme. Era competente. Lo evalué personalmente en la fecha de la firma. Plena capacidad. Los ojos de Javier se movían entre nosotros. Recuerdo haber firmado, dijo en voz baja. Carlos me lo explicó. Estuve de acuerdo. Marisol intentó hablar, pero la interrumpí. Aún no he terminado. Agarré el control remoto y encendí el televisor. Le di al play. Las imágenes comenzaron. Marisol en la cocina, de espaldas a la cámara, triturando una pastilla blanca en la avena de papá. Otro clip de ella gritándole cuando intentó usar el teléfono. Otro de ella metiendo un sobre en su bolso marcado como predial. La habitación quedó en silencio absoluto. Mauricio, el agente inmobiliario de pelo con gel, se levantó sin decir palabra, recogió sus folletos de la mesa y salió directamente por la puerta. Nicolás intentó recuperarse. Estás tergiversando esto. Necesitaba dormir. Cállate, dije. Mi voz salió baja pero lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. El rostro de Marisol se puso pálido, luego rojo. Señaló a Nicolás. Fue idea suya. Me dijo que Javier ya estaba prácticamente acabado. Dijo que nos repartiríamos la venta. Yo estaba tratando de ayudarlo. Marco levantó una mano. Eso es suficiente. Cualquier cosa que diga a partir de ahora puede y será usada en su contra. Javier se levantó entonces, tembloroso, pero más alto de lo que lo había visto en meses. Su voz se quebró. Se suponía que debías cuidarme, no drogarme. Marisol se quedó helada como si la hubieran abofeteado. Me dijiste que me amabas, dijo Javier. Solo querías la casa. Ramón le apretó el hombro. Tranquilo, Javier. Me acerqué a Nicolás. Poder notarial falso. Eso es fraude, abuso de confianza, coacción. ¿Quieres que te enumere los artículos del Código Penal? La mandíbula de Nicolás se tensó. Miró a Marisol como si se suponía que ella debía salvarlo, pero ella ya se estaba derrumbando, murmurando para sí misma. Marco entregó copias de los nuevos documentos a 2 de las amigas de Marisol que habían estado observando desde la puerta de la cocina. Ahora son todas testigos. Las rodillas de Marisol cedieron y se sentó de golpe en una silla. Solo quería un futuro, susurró. Me lo prometiste. Javier negó con la cabeza, con los ojos claros, la voz baja pero fuerte. Fuera de mi casa. Nicolás intentó discutir. Papá, no entiendes. Dije fuera. La mano de Javier temblaba, pero su dedo señalaba firmemente la puerta. Ramón se levantó con él. ¿Has oído al hombre? Vi la cara de Nicolás retorcerse. Ira, vergüenza, pánico. Agarró su abrigo y le siseó a Marisol, esto es tu culpa. Luego se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Marisol se quedó sentada mirando al suelo. ¿A dónde se supone que voy a ir?, preguntó. Marco guardó su maletín. No es nuestro problema. La policía se encargará del resto. Javier se volvió hacia mí entonces, y por primera vez en años, vi a mi padre. No al hombre enfermo y confundido, sino al tipo que me enseñó a usar un martillo, a mantenerme firme. Gracias, dijo. Asentí una vez. Aún no hemos terminado. Marco llamó a la policía antes de que Marisol pudiera siquiera alcanzar su bolso. Ella caminaba de un lado a otro por el pasillo, todavía temblando, murmurando para sí misma como si ella fuera la emboscada. Esto es ilegal. No tienen derecho. Los demandaré a todos. Marco se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, tranquilo. Quizás quiera centrarse en sus cargos pendientes por delito grave de abuso de confianza antes de empezar a lanzar demandas.
Se detuvo en seco. ¿Qué cargos? Sacó una hoja doblada de su maletín. Denuncia presentada y sellada. Enviamos las imágenes y los informes médicos al Ministerio Público ayer. Su rostro se derrumbó como papel mojado. 2 oficiales llegaron 15 minutos después, un hombre y una mujer, profesionales, educados, pero firmes. Le dieron 20 minutos para empacar. Me quedé junto a las escaleras todo el tiempo, con los brazos cruzados, observando cada artículo que entraba en esa maleta. Intentó tomar una de las viejas colchas de mamá del armario de la ropa blanca. Me interpuse rápidamente. No es tuya. No discutió, simplemente la dejó caer y cerró la cremallera de su bolso. Para cuando la escoltaron fuera, parecía alguien que había envejecido 10 años en una hora. No se despidió, no miró hacia atrás. Simplemente desapareció en la noche. Javier se sentó en su sillón reclinable todo el tiempo, con los ojos vidriosos pero despierto. El tío Ramón se quedó a su lado, sosteniendo su mano. Ninguno dijo mucho. El silencio en la habitación después de que Marisol se fue golpeó como un puñetazo en el estómago. Nicolás no había terminado. Volvió a entrar por la puerta principal 10 minutos después, todavía furioso, con la corbata aflojada, las mangas arremangadas, tratando de hacerse la víctima. Esto es una locura, dijo. Estaba tratando de proteger a nuestro padre. Hice lo que ninguno de ustedes tuvo las agallas de hacer. Ni siquiera parpadeé. ¿Protegerlo mientras le desviaba 750.000 pesos de su cuenta? Eso lo cayó. Jimena jadeó. ¿Qué? Saqué la impresión del cajón y se la entregué. Estados de cuenta, pagos listados como honorarios de consultoría, uno cada mes durante más de un año, todos destinados a la SDRL de Nicolás. Él intentó retractarse. Era por asesoramiento. Servicios financieros. Déjate de tonterías, espeté. Le robaste a ciegas y lo llamaste negocio. Jimena se cubrió la boca con ambas manos. Oh, Dios mío. Se sentó en el borde del sofá como si sus piernas no la sostuvieran. Su voz se quebró. Te creí. Le dije a Carlos que se retirara. Dejé que me convencieras de que él era el problema. La miré. No fuiste la única. Comenzó a llorar. Lo siento, Carlos. Lo siento muchísimo. Javier la miró, lento y cansado, pero con la mirada clara. Confié en mi propio hijo por encima del que ha estado aquí todos los días. Nicolás parecía como si lo hubieran abofeteado. No entiendes lo que estaba tratando de hacer. No, interrumpió Marco, caminando hacia el centro de la habitación. Tú no entiendes. Voy a presentar una orden de protección de emergencia. A partir de este momento, tienes legalmente prohibido acceder a las cuentas, propiedades o registros médicos de Javier. Intenta cualquier cosa y te enfrentarás a cargos reales. La cara de Nicolás se puso roja. ¿Crees que esto ha terminado? Me acerqué a él. Sí, ¿lo está? Agarró su abrigo y salió furioso por la puerta sin decir una palabra más. Jimena no se fue de inmediato. Se quedó con Javier, lloró en su hombro durante mucho tiempo mientras el tío Ramón le frotaba la espalda. Yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la oscuridad. Marco guardó el último de los archivos. Se mantendrá. No podrá tocar nada. Asentí. Bien. Javier estuvo callado el resto de la noche, pero ya no parecía perdido. Cansado, triste, pero finalmente a salvo. 3 meses después, la nieve caía densa y constante sobre Hidalgo. Copos grandes y pesados que se pegaban al buzón y suavizaban los bordes de todo. La vi caer desde la ventana de la cocina mientras papá hacía un crucigrama en la mesa, bolígrafo en mano, las gafas bajas sobre la nariz, murmurando sobre palabras de 7 letras para arrepentimiento. Sin medicamentos que lo nublaran, sin confusión. Volvía a ser el mismo, más viejo, más lento, pero lúcido. A veces olvidaba qué día era, claro, pero a todos nos pasa. Esto era vivir. Había conseguido algunos trabajos de consultoría a tiempo parcial, trabajos remotos para pequeños constructores que necesitaban estimaciones de licitaciones y revisiones en AutoCAD.
Mantenía las luces encendidas, me mantenía cuerdo. Contraté a una enfermera jubilada llamada Beatriz para que viniera 3 días a la semana. Hacía café fuerte, le gustaban los boleros viejitos y no aguantaba tonterías de nadie. A papá le gustó de inmediato. El tío Ramón se mudó de Guadalajara después de terminar la quimioterapia. Dijo que la lucha le dio un propósito, pero que la recuperación necesitaba un porche y una nevera para cervezas. Venía la mayoría de las tardes, aparcaba sus viejos huesos en el sillón reclinable junto a papá y contaba historias de sus días en la Armada, algunas de ellas incluso ciertas. Jimena también empezó a aparecer más. Un esfuerzo real. Traía a los niños, ayudaba a limpiar, incluso pintó la habitación de invitados de arriba. Sus hijos me llamaban tío Coach después de que les enseñé a lanzar tiros libres en el granero con una vieja caja de leche. No hablábamos mucho de Nicolás. Estaba bajo investigación, según lo último que supe. Esos 750.000 pesos no iban a pasar desapercibidos. Podría perder su cédula profesional, quizás más. Dejó de llamar, dejó de enviar correos electrónicos, dejó de existir en esta casa. Marisol aceptó un acuerdo de culpabilidad. Servicio comunitario, libertad condicional, orden de no contacto, matrimonio anulado. Javier no dijo mucho sobre ella después de eso. Una noche, lo oí tararear para sí mismo mientras doblaba la ropa. Una vieja melodía ranchera que mamá solía poner en casete. Así supe que se estaba curando. ¿Y la casa? Todavía aquí, todavía nuestra. Nunca salió al mercado, nunca fue dividida ni destripada para obtener ganancias. Se quedó exactamente como mamá la quería. Ruidosa, vivida, llena de segundas oportunidades. Papá y yo finalmente llegamos a Valle de Bravo. Reservé los vuelos en febrero. No se lo dije hasta la mañana en que nos íbamos. Lloró en el aeropuerto cuando le entregué el itinerario. Dijo que nunca pensó que volvería a ver esas montañas. Nos sentamos en el mismo banco donde le propuso matrimonio a mamá hace 50 años. Daba al lago, congelado en los bordes, con un viento ligero y agudo. Lloró de nuevo. Yo también. No fuerte, no por mucho tiempo, solo lo suficiente. Regresamos de Valle de Bravo tarde el viernes por la noche. Para el domingo por la tarde, estábamos de vuelta en el columpio del porche, viendo cambiar las hojas. Oro, rojo, óxido, todo girando lentamente en el viento, como si los árboles estuvieran soltando algo pesado. Papá se sentó a mi lado con una manta sobre las rodillas, un termo de café en su regazo. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras por el jardín. El aire olía a leña quemada y a viejos recuerdos. Ella estaría orgullosa de ti, hijo, dijo. No dije nada, solo asentí una vez. No había un discurso que dar. No necesitaba un gracias, ni un trofeo, ni una palmada en la espalda. Hice lo que tenía que hacerse. No hay medallas por ello, solo paz. El porche crujió bajo nuestro peso. Empezó a tararear. La misma vieja melodía ranchera a la que siempre recurría cuando las palabras no eran suficientes. No sabía el nombre, solo la sensación. Cálida, constante, triste de la manera en que solo el tiempo puede serlo. El columpio se mecía lentamente, de un lado a otro. El mundo siguió girando como si nunca hubiera estado a punto de desmoronarse. Y casi lo hizo. Si no hubiera confiado en mi instinto, si no hubiera llamado a Marco cuando lo hice, si no hubiera guardado cada trozo de prueba, lo habríamos perdido todo. La casa, Javier, la verdad. La gente habla mucho de lealtad, pero cuando es hora de actuar, solo unos pocos aparecen. Lo miré, el pelo gris captando la luz, esa cicatriz en su barbilla de caerse de un tractor cuando tenía 20 años. Parecía cansado pero vivo. Aquí. Mis botas golpearon las tablas del suelo mientras me reclinaba, mirando hacia el jardín. Ambos nos desangramos en el césped que cortamos, el techo que reparamos, los recuerdos que intentaron borrar. La casa seguía en pie, todavía fuerte, todavía nuestra. Saqué un cigarrillo del bolsillo de mi abrigo, lo encendí con un Bic rojo barato y di una calada lenta. Exhalé en la brisa. De aquí no nos movemos.